Propuesta de práctica pedagógica interdisciplinaria para la enseñanza a estudiantes de quinto grado de educación básica primaria de la Institución Educativa Departamental San Gabriel de Cajicá. Trabajo presentado para optar al título de Magíster en Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad de La Sabana por las estudiantes Astrid Moreno Sandoval, Mónica Patricia Parra Aristizábal, Estela Infante Becerra, con la asesoría de la licenciada Marta Lucía Puentes. El proyecto es desarrollado en el municipio de Cajicá, en el Colegio San Gabriel, ubicado en la vereda Canelón, con estudiantes de grado quinto. ¿Qué hay por resolver? Se parte de que el PEI de la institución se enmarca en el modelo holístico Escuela Transformadora de Giovanni Francesco. Se plantea un esquema espina de pescado en causa-efecto. Se evidencia falta de apropiación del modelo alimentado por enseñanza tradicional, resistencia al cambio en los docentes y estudiantes, desconocimiento del entorno como escenario para el aprendizaje y limitada innovación, así como fraccionamiento de áreas de formación que generan un limitado pensamiento holístico y una restringida aplicación en el entorno. Esto conlleva a un nivel medio-bajo en prueba saber quinto en los años 2015-2016, en donde en el área de matemáticas el nivel insuficiente pasó de un 6 a un 24% en la competencia de razonamiento, y en lenguaje el nivel insuficiente pasó de un 5 a un 14% en competencia lectora. Por lo tanto, se evidencia incoherencia entre los resultados de las pruebas saber quinto, que presentan desempeño bajo, e indicadores de eficiencia institucional que presentan desempeño alto, generando confusión en los padres de familia, desinterés en el estudiante y bajo nivel académico. Por lo tanto, se pretende plantear una propuesta de mejoramiento en la práctica pedagógica interdisciplinaria con estudiantes de grado quinto de educación básica primaria de la Institución Educativa Departamental San Gabriel. De esta forma, se analiza la interacción entre causas, efectos y criterios institucionales, lo que conlleva a definir la pregunta de investigación: ¿de qué manera generar una propuesta de mejoramiento en la práctica pedagógica interdisciplinaria con estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa Departamental San Gabriel de Cajicá? ¿Por qué resolverlo? Es necesario fortalecer las dimensiones enseñanza, aprendizaje y pensamiento, teniendo en cuenta la estructura institucional y el modelo pedagógico de la misma institución, y siguiendo lo propuesto por Meneses, tratando de generar una propuesta dinámica, adaptada a las necesidades, de impacto, con el fin de mejorar aspectos del servicio docente, preparar para la vida, contribuir a que el aprendizaje sea efectivo y mejorar la práctica pedagógica. Entonces, esta propuesta contempla como objetivo general proponer un esquema de práctica pedagógica interdisciplinaria para la enseñanza de estudiantes de quinto grado de educación básica de la IE de San Gabriel de Cajicá, para lo cual se propone, primero, establecer un protocolo para orientar el trabajo interdisciplinario en el aula a partir del modelo holístico de la escuela transformadora. Segundo, constituir núcleos problemáticos interdisciplinarios para las áreas de ciencias naturales, matemáticas y español. Tercero, determinar acciones de aplicación de enseñanza interdisciplinaria a través del método de Kohn. Cuarto, evaluar la práctica pedagógica a través de ciclos de reflexión. Para lograr estos objetivos, se hace una revisión de algunos referentes teóricos que pretenden ser elementos que fortalecen la metodología, fundamentos teóricos que conllevan al análisis y que determinan el logro de los propósitos de la investigación. Así, el primer referente teórico lo constituye el modelo holístico, comprendido desde la educación inter y transdisciplinaria que fortalece la capacidad crítica y el pensamiento creativo y constructivo, según Rodríguez y Ricardo. Por su parte, Gluyas y otros plantea que integra el saber ser, saber conocer y saber hacer con resonancia en la sociedad y en la humanidad. Por lo tanto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar modelos educativos innovadores. El modelo holístico, Escuela Transformadora, propuesto por Francesco, afirma que el docente es un guía, orientador, animador y facilitador de información. Gómez propone que permite educar para construir conocimiento y transformar la realidad. Y Pájaro, a partir de lo propuesto por Francesco, permite relacionar el ser con el saber y el saber hacer para desarrollar la capacidad de sentir, pensar y actuar. Lo anterior se relaciona directamente con la afirmación
La formación en ciencia en la educación básica y media contempla el abordaje de problemas que demandan comprensiones holísticas, la pobreza, la contaminación ambiental, la violencia, entre otros, planteado por el MEN. En cuanto a la interdisciplinariedad y teniendo en cuenta las dimensiones enseñanza, aprendizaje y pensamiento, destacamos los siguientes autores que definen la interdisciplinariedad como interacción entre dos o más disciplinas, lo que resulta en enriquecimiento recíproco, Torres 1994. Varias disciplinas científicas que pueden colaborar mutuamente, López 2012. Colaboración entre diferentes disciplinas, artes, ciencias y tecnologías. Desde la pedagogía se debe buscar la integración y globalización de los conocimientos, y a Francesco 2013, el cual referencia el modelo holístico Escuela Transformadora. Interdisciplinariedad es acabar con la rigidez de la tradicional forma de enseñar, a través de métodos o rutas establecidas por la autonomía propia de las diferentes disciplinas de estudio, Barros 2017. Todo esto está relacionado con el MEN, que afirma que la interdisciplinariedad vincula los intereses y saberes de los estudiantes, permite que los conceptos, procedimientos, enfoques y propuestas estén al servicio de la comprensión de situaciones, relaciones y entornos propios. Con respecto a los núcleos problemáticos, la UNAD, a partir de Morales 2011, los define como síntesis creativa entre teoría y práctica que contribuye a la formación del estudiante y generación del conocimiento. Para Rincón y Libreros 2013, es el conjunto de conocimientos afines que permiten estrategias donde se relaciona teoría, práctica y actividades participativas. Y a Francesco 2013 los plantea como propuesta curricular alternativa que toma como eje la interdisciplinariedad, tiene en cuenta contenidos en relación con el contexto. Estilos de aprendizaje. Cole 1984 se basa en el aprendizaje experiencial. El aprendizaje inicia a través de una experiencia concreta, activo, una experiencia abstracta, teórico. Se convierte en conocimiento cuando se reflexiona, reflexivo, o se experimenta, pragmático. Aragón y otros, 2009, rasgos cognitivos efectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables. Para Ramírez 2015, se facilita la selección e implementación de estrategias de enseñanza. López y Morales 2015, se trata de cómo el cerebro procesa la información y cómo es influido por el proceso de aprendizaje de cada individuo. Se entiende la práctica pedagógica como los modos de actuar y relacionarse que despliegan las personas en espacios concretos de acción, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En relación a esta práctica, autores como Díaz afirma que el docente, como mediador y formador, debe reflexionar la práctica para mejorarla. Paucar y Palacio se enfoca en el saber hacer a partir de la cultura institucional. Gianfrancesco propone 15 implicaciones, de las cuales seleccionamos las 4 más relevantes para nuestro trabajo. Las dinámicas internas pedagógicas y sus transformaciones deben ser en contexto. Las transformaciones se generan cuando hay cambios de paradigmas. Diferenciar entre transformaciones que son dinámicas y cambios que son estáticos. Procurar transformaciones de forma voluntaria y establecer fases. Jiménez y otros, el docente debe estar en continuo análisis para poder percibir lo que ocurre en el aula. En cuanto a ciclos de reflexión, Kemis y McTaggart, citado por Latorre, para la mejora de la práctica es necesario planificar, actuar, observar y reflexionar. Universidad de La Sabana, quien brinda el ciclo Pierre. Y en las categorías de análisis, Gómez y Romero afirman que abarcan elementos que se relacionan entre sí, establecen clasificaciones, agrupan elementos, ideas y expresiones y permiten delimitar lo que se va a trabajar. Desde la perspectiva de Cerda y Romero, son componentes generales de conceptos, los cuales abarcan propiedades, facetas y relaciones entre sí. La metodología presenta un enfoque cualitativo que es descriptivo, narrativo y flexible. Se enmarca en un diseño de investigación-acción participativa que surge de los problemas y aspectos por mejorar en la práctica docente. Según Elliot, Prin y Parr, además se complementa con el ciclo Pierre. Contempla la triangulación con el cruce de información según Cisterna 2005, donde los resultados por categoría generan conclusiones de nivel 1. Las conclusiones de nivel 1 generan conclusiones de nivel 2 o categoriales. Las conclusiones categoriales con preguntas guías de la información. Tiene un alcance descriptivo interpretativo desde el protocolo orientado al trabajo interdisciplinario. Además, la metodología define la población
Como universo, todos los estudiantes de primaria regidos por el Ministerio de Educación Nacional. Como población, los estudiantes de la Institución Educativa Departamental San Gabriel. Y la muestra, 105 estudiantes del grado quinto de primaria, que equivalen al 23% de la población. También se define un contexto espacial que corresponde al municipio de Cajicá, institucional al Colegio San Gabriel, temporal comprende entre los años 2016-2018. Para resolver el plan de acción contempla primero, protocolo para orientar el trabajo interdisciplinario, segundo, núcleos problemáticos interdisciplinarios, tercero, acciones de aplicación de enseñanza interdisciplinaria a través del método de COL, cuarto, evaluación de la práctica pedagógica a través de los ciclos de reflexión. Como fuentes de recolección se tienen consentimiento informado, encuestas de contexto, test de COL, rutinas de pensamiento, rutina OPPC, matriz de núcleos problemáticos, formato de planeación por EPC, rúbricas de evaluación, entrevista, encuestas a docentes, diario de campo, matriz de registro de estilos de aprendizaje, matriz de sistematización, reflexión pedagógica, rúbrica para la evaluación práctica pedagógica. Resultados. Para cumplir el objetivo 1 se establece el protocolo para orientar el trabajo interdisciplinario desde los estilos de aprendizaje, denominado POTI, a partir del modelo holístico propuesto por Gianfrancesco, el cual consta de los siguientes pasos. Primero, ciclo de reflexión diagnóstico, que se basa en la estructura del ciclo Pierre. Segundo, contextualización, que reconoce contexto situacional, lingüístico, mental y los intereses de los estudiantes. Tercero, reunión de trabajo colaborativo, en donde se reconocen puntos de convergencia de intereses del docente. Cuarto, núcleos problemáticos, que incluyen intereses de los estudiantes, articulación de aprendizajes y competencias. Quinto, planeación compartida por EPC, en donde se responde a preguntas como qué enseña, para qué lo enseña y cómo lo enseña. Sexto, evaluación reflexiva de la planeación, en relación con acciones de planeación e implementación y evidencias de aprendizaje, para iniciar nuevamente en el paso número 1. Objetivo 2. En relación con la constitución de núcleos problemáticos interdisciplinarios, se presenta como ejemplo la unidad 1, en donde el núcleo problemático se define la célula como unidad vital y se muestra la relación entre las tres áreas de articulación, que para este caso son ciencias naturales, matemáticas y español, y los requerimientos del MEN, DBA, o sea, derechos básicos de aprendizaje y estándares básicos de competencias. Como núcleo problemático 2, se establece nutrición de los seres vivos. En la unidad 3, calentamiento global, y la unidad 4, multiplicando versos, estados representados. Para el objetivo 3 se determinaron las acciones constitutivas de la práctica interdisciplinaria, planeación, implementación y evaluación con sus respectivas actividades y conclusiones. Lo anterior surge de la sistematización de las acciones registradas en el siguiente esquema, que ha sido adaptado y uno brindado por la universidad en el proceso formativo. La imagen se encuentra saturada, pero la intención es identificar sus componentes. Primero, áreas de articulación, que en este caso son ciencias naturales, matemáticas y español. Segundo, el contexto, que según Bermúdez y Longi, es situacional, lingüístico y mental del aula de cada investigadora. El situacional comprende aspectos sociales, geográficos y ambientales. El lingüístico, estándares, DBA, competencias y ejes temáticos. El mental, necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes. El hilo conductor, en este caso, es el núcleo problemático, célula comunidad vital. El tópico generativo se establece por áreas y se plantean unas metas de comprensión. En los desempeños de comprensión se establecen 4 momentos que corresponden a los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb: acomodador, convergente, asimilador y divergente, en donde se tienen en cuenta las actividades a desarrollar, criterios a evaluar y retroalimentación. Posteriormente aparecen estrategias o herramientas de visibilización del pensamiento, como rutinas de pensamiento y lecturas. Y finalmente, una reflexión pedagógica de la unidad trabajada realizada con la estructura del ciclo Pierre. En el objetivo 4 se da cuenta de los ciclos de reflexión haciendo uso del ciclo Pierre: planear, implementar, evaluar y reflexionar. Como ejemplo tomamos una muestra de un ciclo de reflexión donde se plantea la planeación, la implementación, la evaluación y la reflexión. La práctica pedagógica a través de los diferentes ciclos nos puede presentar ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Estos ciclos no tienen un número determinado en su secuencia.
se dan según las reflexiones y el progreso de la práctica pedagógica. Desde los ciclos se plantea una matriz de análisis que pretende evaluar fortalezas y debilidades. La matriz nos permite evidenciar cómo, en la medida que se avanzan los ciclos de reflexión, aumentan las fortalezas y disminuyen las debilidades. También determinamos aquí que estas debilidades se establecen como oportunidades de mejora. Al hacer la sistematización de reflexión pedagógica, que para la investigación fueron 4, se hace desde el ciclo Pierre y permite determinar oportunidades de mejora. Para el ejemplo solo se muestra lo consignado en planear y sus respectivas conclusiones. Los demás complementos, implementar, evaluar, reflexionar y oportunidades de mejora, están en el documento. A continuación se presenta la triangulación de resultados de la matriz de hallazgos, en donde a partir de las conclusiones de primer nivel y referentes teóricos pertinentes se establecen conclusiones de segundo nivel. A modo de ejemplo, se presentan las acciones de planeación. En cuanto a la categoría estilos de aprendizaje, presentamos un ejemplo en la dimensión enseñanza. En esta matriz de hallazgos se consignan el antes, el ahora y los referentes que soportan dichos hallazgos. Para la misma dimensión, en el antes, las clases se desarrollan de forma generalizada, en donde los estudiantes realizan la misma actividad sin importar sus intereses y el contexto. Las docentes investigadoras desconocen la existencia de los estilos de aprendizaje. En el ahora, se reconocen los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus características, lo cual facilita las acciones de planeación al permitirle a la docente proponer actividades variadas que motiven a los estudiantes y a la vez estos construyan su propio conocimiento. En cuanto a referentes, según Cole, citado por Romero, los estilos de aprendizaje son modos relativamente estables de acuerdo con los cuales los individuos adquieren y procesan la información para actuar y resolver problemas. De esta manera dice que para aprender es necesario disponer de 4 capacidades básicas. En la dimensión de enseñanza, una segunda categoría corresponde a las acciones constitutivas de la práctica pedagógica interdisciplinaria. Al identificar los hallazgos del antes, se observa que las clases se planean, desarrollan y evalúan de forma individual, fragmentando el conocimiento por asignaturas. Ahora, las acciones de planeación son enmarcadas en el POTI y reconocen los estilos de aprendizaje, intereses de los estudiantes, contexto y núcleos problemáticos. Las acciones de implementación reconocen saberes previos, establecen acuerdos, mejoran la distribución del aula y se promueve la participación de los estudiantes. En las acciones de evaluación, el estudiante visibiliza su pensamiento en rutinas de aprendizaje y evidencias del mismo. Se crean rúbricas mediante el trabajo colaborativo. En la dimensión de aprendizaje, se establecen los núcleos problemáticos. Antes, el aprendizaje que se esperaba de los estudiantes era de carácter memorístico. Ahora, se toma como eje articulador el núcleo problemático que surge de los intereses y necesidades de los estudiantes, a partir del cual se proponen actividades que consolidan la interdisciplinariedad. Como referente tomamos a Francesco 2013, con los núcleos problemáticos se puede estructurar una nueva propuesta curricular alternativa en la que el eje es la interdisciplinariedad. En cuanto a la dimensión de pensamiento, se establece la categoría reflexión pedagógica. Antes, la evaluación de las clases se realizaba en el formato de planeación sílabus y correspondía a la verificación del cumplimiento de las clases y el abordaje de los temas. Ahora, el formato de planeación es una propuesta a partir de la estructura del ciclo Pierre. Se tiene la posibilidad de registrar las observaciones de aspectos relevantes en cuanto a planeación, implementación y evaluación de la clase para finalizar con la reflexión acerca de cómo se desarrolló la unidad en su totalidad al aplicarla. Como referente tenemos a Elliott, quien afirma que la práctica reflexiva evalúa cualidades del propio yo y sus acciones. Conclusiones. Estas se plantean según los objetivos. El protocolo para orientar el trabajo interdisciplinario POTI permite incorporar al aula el modelo holístico. Debe iniciar con el diagnóstico a través del ciclo Pierre, seguido de la contextualización, un trabajo colaborativo que permita la interacción de actores y las sinergias proactivas desde diferentes roles y/o áreas, definición de núcleos problemáticos reconociendo necesidades e intereses de los estudiantes, planeación a través de la enseñanza para la comprensión EPC y finalizando con ciclos de reflexión que interconectan el protocolo con el mismo diagnóstico para poder analizar su impacto, alcances, eficiencia, eficacia y transformación de la práctica pedagógica. Todo esto basado en lo planteado por Borrero y Barro 2017. El aprendizaje interdisciplinario busca acabar la rigidez de la tradicional forma de enseñar el conocimiento. Y según Francesco,
consiste en la interacción entre dos o más disciplinas que implica colaboración entre ellas y que la pedagogía debe buscar la integración de los saberes. La definición de núcleos problemáticos interdisciplinarios para las áreas de ciencias naturales, matemáticas y español basadas en los derechos básicos de aprendizaje establecidas por el MEN y en el planteamiento de Gianfrancesco 2013 que afirma que permiten estructurar una propuesta curricular alternativa en la que el eje es la interdisciplinariedad. Tienen como eje central de integración el pensamiento holístico y aplicación de contexto, buscando la articulación de saberes y la intención de dar respuesta a los intereses de los estudiantes, despertando en ellos motivación por aprender y aplicar sus conocimientos. Las acciones de planeación interdisciplinarias al surgir de las necesidades e intereses de los estudiantes genera motivación y al reconocer sus estilos de aprendizaje se brinda mayor importancia al estudiante desde su individualidad, por lo que al establecer en la planeación momentos que corresponden a los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb, se reconoce la individualidad de los estudiantes, incluyendo para cada uno de ellos actividades que promuevan y faciliten el aprendizaje. La transformación de la práctica pedagógica se genera cuando el docente reflexiona sobre la misma. Según Parra, parte de la reflexión de problemas reales del trabajo docente y tiene como objetivo su perfeccionamiento. Requiere construcción continua basada en el seguimiento que se haga de esta, desde el quehacer docente, las reacciones de los estudiantes, los planteamientos curriculares y el contexto, constituyéndose los ciclos reflexivos en una metodología que permite la identificación de fortalezas, debilidades y la formulación de oportunidades de mejora en cada uno de los aspectos del proceso de enseñanza. La práctica pedagógica interdisciplinaria para los estudiantes de quinto grado de primaria de la IED San Gabriel de Cajicá aplicada en la investigación determina sus resultados satisfactorios según las categorías de análisis, por el acertado diagnóstico que se realizó en el protocolo de enseñanza, las aplicaciones apropiadas en la identificación de los núcleos problemáticos que relacionaron las tres áreas de estudio, ciencias naturales, matemáticas y español, la identificación de estilos de aprendizaje y la valoración reflexiva por ciclos que permitió plantear acciones de mejora. Recomendaciones. Asumir que el reconocimiento del contexto de aula es fundamental para brindar mejores oportunidades de aprendizaje, a la vez que genera transformaciones significativas en las acciones constitutivas de la práctica pedagógica. En dicho contexto se puede tener en cuenta la perspectiva de Bermúdez y Longi 2012 y hacer el reconocimiento de los intereses del estudiante y los estilos de aprendizaje. Las planeaciones deben desarrollarse de manera interdisciplinaria, lo cual enriquece la labor pedagógica, en especial al querer aplicar el método holístico de Gianfrancesco 2013, el cual pretende transformar el entorno de acuerdo al trabajo que se realice con el estudiante. Las rutinas de pensamiento propuestas por Richard 2014, presentar y explorar, sintetizar y organizar y profundizar para apoyar el aprendizaje continuo de los estudiantes pueden constituirse en un fortalecimiento a la práctica pedagógica interdisciplinaria. Para apropiar el modelo holístico Escuela Transformadora por parte de la comunidad educativa en el contexto de la IED San Gabriel de Cajicá, se recomienda el uso de la reflexión pedagógica, no solo de idear transformaciones de su práctica, sino de llevarlas a la realidad, ya que como lo afirma Parra 2009, es por eso que debe ser constante y compartida con los pares académicos. Aplicar el protocolo para orientar el trabajo interdisciplinario POTI desde los estilos de aprendizaje para desarrollar la indagación en un trabajo conjunto entre otras asignaturas, por medio del trabajo colaborativo de los pares académicos enfocado en incentivar la pregunta como medio de aprendizaje en los estudiantes. Presentamos nuestro agradecimiento a la Universidad de La Sabana por enriquecer nuestra práctica pedagógica, a la comunidad educativa del Colegio San Gabriel por su colaboración, a los docentes, jurados y asesora por sus orientaciones y a las personas que de manera desinteresada contribuyeron a la realización de este proyecto.